mirando al cielo, va bailando un son callado. Estamos poniendo la mañana en camino acá en el 98.7. Estamos a punto de empezar a conversar con Federico Rodríguez, es el director de la Unidad de Estudios e Indicadores del INED, el Instituto de Evaluación de Educación, que acaba de dar a conocer su informe sobre el estado de la educación en Uruguay. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo te va, Federico? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, felicitaciones por el informe, no en sí mismo, sino por el informe en sí mismo, porque hacer un informe implica que es mucho trabajo, sostenido. Muchísimo trabajo y de un gran equipo del área técnica, de investigadores. Y este es el resultado, entonces hay como una especie de tarea cumplida desde esa perspectiva, ¿no? Exactamente, como verás en el informe figura mucha gente, está toda el área técnica involucrada, está toda el área administrativa y por supuesto el área de comunicación del instituto, soportando lo que está escrito en el informe, así que realmente es un trabajo muy colectivo. Antes de, y aunque implique para algunos llover sobre mojado, a mí me gustaría que en 3 palabras nos resumieras de qué hablamos cuando hablamos del INED. ¿Qué es el INED? No existe hace tanto en la historia de Uruguay, ¿verdad? Exactamente, surge a partir de la Ley de Educación del año 2008 y se instala desde el año 2012, se empieza a conformar una comisión directiva que es la responsable política, de conducción política del instituto. Está integrada por 6 miembros, 2 representantes del Ministerio de Educación y Cultura, en cuyo carácter existe la presidenta de la comisión directiva, que es la profesora Alex Macei. También está nombrado por el Ministerio de Educación y Cultura el doctor Oscar Ventura, representante del Partido Colorado, uno de los miembros de la oposición, dentro de la comisión directiva. Hay 2 representantes por la Administración Nacional de Educación Pública, por ANEP, Limber Santos y se fue, ya bien. Disculpas. Un representante de la educación privada, que es Cayota, Pablo Cayota, y un representante de la Universidad de la República, que es el doctor Alejandro Maich. El otro miembro de la... Se queda. Perdón. No, está muy bien. Es Marcelo Ubal. Marcelo Ubal, que además... Me consta además que vino a tu cabeza antes de que abras él. Sí. Marcelo Ubal, que además está repitiendo. La comisión directiva tuvo algunos cambios, pero Marcelo Ubal sigue al firme dentro de la comisión directiva y como buen representante de la Administración de Educación Pública. O sea que es un organismo del Estado que mira lo que hace el Estado a propósito de educación, ¿no? Exactamente. Y a partir del año 2013 se empieza a conformar el equipo técnico, digamos, y el equipo administrativo. Digamos que sobre inicios del año 2013 comienza a funcionar con todas las velas. Y desde esa perspectiva, instalados en este lugar, te pregunto, ¿y cómo hace un organismo del Estado que tiene como tarea evaluar al Estado para que no se vuelva complaciente o sencillamente ineficaz y al servicio no de la evaluación, sino del discurso del Estado, ¿verdad? Lo que pasa es que el instituto nace con la misión de hacer evaluación y de decir fehacientemente qué cosas funcionan de la educación, si se están alcanzando o no los objetivos que se traza la propia administración, los propios gobernantes en términos de educación. Desde ese punto de vista tiene absoluta independencia técnica. No es que tiene por misión dar un discurso que colabore con la administración en algún sentido político. Por el contrario, entiendo, sí tiene la misión de colaborar con lo que es la mejora de la educación. Desde ese lugar es que retomamos lo que es la evaluación al servicio de la mejora, ¿sí? Como para colocar qué es lo que se está avanzando, cómo ir mejorando algunos aspectos. La evaluación al servicio de la mejora. Me voy a
Me voy a anotar ese concepto. Pues bien, vayamos al informe entonces. Esto es un informe anual. Bianual. Es cada 2 años. Quise decir eso, que junta la gestión del año 15 y 16. En este ¿cierto? caso sí, es correcto. Y es un informe que está dividido en 4 áreas, ¿no? En este caso, este segundo informe, porque el primero salió sobre fines del año 2014, que resumía algunas áreas más, ¿sí? En este caso, decidimos centrarlo en 4 áreas, básicamente porque la característica del informe es hacer una evaluación basada en evidencias válidas, confiables. Todos sabemos que en educación existe mucha información, pero no siempre con los niveles de apertura o de desagregación o de profundidad que uno requiere para poder hacer evaluaciones. Con lo cual, en base a la información que tenemos, que hemos podido recopilar y sistematizar, nos centramos en 4 áreas en este informe. Un primer capítulo que versa y que trabaja sobre todos los problemas de cuántos jóvenes, niños y adolescentes acceden al sistema educativo, cómo transitan por él, cuántos egresan. Bajo el título Acceso, Avance y Egreso de los Estudiantes en la Educación Obligatoria. Y ya de paso, digámoslo, pública y privada, ¿verdad? Pública y privada. El instituto tiene la misión de mirar todo el sistema educativo nacional, no es únicamente el sector público, también es el sector privado y bueno, tenemos bastante información que sistematizar aún sobre el sector privado porque representa obviamente una proporción menor del sistema educativo, pero no por ello menos importante, ¿no? El otro asunto que ustedes abordan, el otro gran capítulo, podríamos así llamarle, tiene que ver con los logros del aprendizaje. Exactamente. El instituto está desarrollando toda una línea de trabajo en base a lo que se llama Aristas, que es el Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes, y lo está empezando a conformar. Ya se han hecho algunos pilotos. Este año se hace una evaluación nacional de aprendizajes y de logros en primaria. Al mismo tiempo, este año se va a hacer el piloto sobre educación media básica, y el año que viene se va a hacer la aplicación definitiva de los logros de los estudiantes de la educación media básica. Con esto se va a empezar a generar un cúmulo de información sobre qué es lo que los estudiantes logran hacer, ¿sí? Al culminar 3 niveles específicos: en tercer año de educación primaria, sexto año de educación primaria y el tercer año de educación media, esto es al finalizar la educación media básica. El otro asunto que ustedes abordan tiene que ver con los recursos dirigidos a la educación. Correcto, es otro de los capítulos, ese es el cuarto, que se hace un análisis sobre cuánto se ha ido invirtiendo en educación, cómo se ha ido invirtiendo, qué características tiene la inversión que se hace en educación en la última década. Y te decía que en el tercer capítulo... Sí, la formación, el trabajo y desarrollo profesional de los docentes. Exactamente, porque creemos que los docentes es un actor clave. El docente es un actor clave del sistema educativo. No podemos obviar a los docentes al hacer un análisis evaluativo de todo el sistema. Es un actor que es el que lleva adelante dentro de las aulas toda la acción pedagógica del país. A mí me da la sensación, es purita sensación, que ustedes han dividido estas 4 áreas un poco atentos a los, yo no sé si llamarles reclamos de la ciudadanía, pero sí ejes que uno advierte son por los que más transitamos en esa dialéctica que uno no sabe qué es primero, si el huevo o la gallina, y es lo que surge de la plataforma de los medios y lo que surge como preocupación del público. Uno no sabe exactamente quién responde a quién. Pero, bueno, esta es una histórica discusión, ¿no es cierto? Pero a mí me parece muy bueno porque, por un lado, el presupuesto, qué duda cabe, incluso hay reivindicaciones, planes de gobierno, promesas electorales, pero también acción de los gremios acerca del que el presupuesto y el famoso 6%, ¿verdad? Como ahora, lo fue 4,5% antes, que tiene que ver con asuntos que el público puede visualizar. Y a mí me parece interesante algunas cosas que ustedes dicen acerca de los recursos dirigidos, pero me parece que ya solo el aludirlo como área habla de la importancia que tienen los recursos, ¿verdad? Hemos aprendido que no hay política pública sin recursos. Correcto.
Es un área sumamente importante, y bueno, quizás uno de los mensajes principales del capítulo es, y del informe también, se ha avanzado mucho en términos de inversión en educación. Creemos necesario que, se observa que es necesario continuar avanzando, pero que no es un recurso, si bien es necesario, no es suficiente como para ir mejorando la educación. No obstante, una mención que tú hacías al inicio es, quizás no es tanto... no centramos tanto el informe en aquellas áreas donde la opinión pública tiene mucho más reclamo, ¿no? Perfecto. Es decir, lo hemos centrado básicamente en temas que creemos centrales para la discusión, donde creemos que tenemos evidencia para aportar sobre cómo venimos y cómo se van cumpliendo los objetivos que tienen que tener el Estado. Director, mejor aún en todo caso, porque advierto que hay consonancia, porque, a ver, la formación, el trabajo y el desarrollo profesional de los docentes, pero qué duda cabe que están arriba de la mesa. El rol protagónico, desde muchas áreas que el docente juega en todo este asunto, y que entre otras cosas incluye la formación, es decir, la pregunta que todos estamos haciendo, ¿estamos formando docentes adecuados para el desafío que deberán asumir? No solo eso, y coincido totalmente, no solo eso de la formación, ¿no? Es decir, sin duda que es un aspecto central, que el instituto sigue mirando, que el sistema educativo está preocupado, lo sigue trabajando, sino que también es importante trabajar alrededor de lo que le llamamos la profesionalización docente. Esto es, más allá de lo que es la formación, cómo se conforman sus claro, condiciones de trabajo. Claro. ¿Sí? En cuántos centros trabajan. Que no solo es el salario, ¿verdad? Que no es solo el salario, sino son las condiciones en las cuales se desempeñan los docentes. Claramente hay aspectos a mejorar en ese sentido. Los docentes todos sabemos que trabajan en muchos centros educativos, quizás tendríamos que pensar, y ahí se observa también en la necesidad de concentrar horas de trabajo, remunerarlos de acuerdo a las horas reales de trabajo. Uno de los aspectos que se señalan también en el informe, y hay una estimación sobre las horas que no están reconocidas salarialmente y que sí realizan los docentes, como es la corrección de trabajos, la planificación, todo fuera del aula y que no está reconocido. Y en ese sentido, la estimación preliminar que hemos hecho es que son alrededor de unas 10 horas de trabajo que no están reconocidas salarialmente por los docentes, 10 horas semanales. Otro de los asuntos que ustedes abordan tiene que ver con los logros del aprendizaje. Bueno, dejo para lo último con el que deliberadamente con el que ustedes arrancaron, el acceso, el avance y el egreso, que son datos que sacuden, que impresionan, porque claro, hay alguien que te dice, mirá que del universo tantos entran, antes no entraban, ahora sí, pero hay tantos que no terminan, mirá que entre los más ricos pasa esto, entre los más pobres sigue pasando esto, bueno, ya vamos a ir. Pero hay otro asunto que, si querés, a veces yo advierto que es como, porque uno no puede abordar todo a la vez, porque además tiene que vivir, y tiene que ver con los logros del aprendizaje. Me parece que estamos todos de acuerdo que está bueno que los niños y adolescentes y los jóvenes vayan a estudiar. No se levantan banderas, ya hace muchas décadas en la humanidad, que digan, no tienen que ir a estudiar. Bueno, en el África vivimos que secuestraron a las muchachas, a estas niñas, porque iban a estudiar, ¿no? Sí. Pero forman parte de la absoluta excepción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, son estadios distintos de desarrollo de los países. Exacto. Y de las sociedades, ¿verdad? Exacto. Pero en todo caso ya no se discute que hay que ir a estudiar. No necesariamente estamos todos de acuerdo acerca de que van a estudiar para aprender qué. Y ese es un asunto sobre el cual me parece que es fascinante el debate que tenemos, yo diría como humanidad. Pero bueno, tirame alguna pista. No, a ver, nosotros lo que señalamos en el informe es claramente que los problemas de acceso, de permanencia en el sistema educativo y egreso son una condición también necesaria, pero no suficiente para lograr que los estudiantes aprendan. Hay otro eje central que es, bueno, ¿qué es lo que aprenden? ¿Cuánto aprenden? ¿Qué es lo que saben hacer?
¿sí? Los logros educativos reales que se producen en los estudiantes, cómo se van observando. Pero también es cierto y es necesario también un debate y un análisis sobre qué es lo que se espera que aprendan, ¿sí? Eso es lo que la administración también viene trabajando, la Administración de Educación Pública viene trabajando, que refiere a lo que se llaman los perfiles de egreso. Hay buenas noticias sobre ello. La administración viene trabajando en base a los perfiles de egreso para ver qué es lo que necesitan saber, cuáles son los objetivos de aprendizaje de distintos ciclos y niveles educativos. Por eso es que hacemos tanto énfasis en ellos, es como si fuera la meta que tiene el sistema de logro de aprendizaje para los jóvenes, niños y jóvenes, en los distintos ciclos, ¿no? Y ahí hay mucho para trabajar todavía. Por eso es que esta mención que yo te mencionaba de Aristas, nuestro sistema nacional de evaluación de aprendizajes, está intentando trabajar en base a esos logros y a esos perfiles de egreso. Esto es conocer de la mejor manera posible cuáles son esos objetivos de aprendizaje que tienen que tener los estudiantes y tratar de hacer las evaluaciones en función de esos logros. Bien. Para conocer exactamente si es que se están logrando los objetivos de aprendizaje o no. A propósito del acceso, el avance y egreso de los estudiantes en la educación obligatoria y estos otros 3 capítulos, luego de esta pausa, a mí me gustaría que pudiéramos resumir lo que seguramente existe, como existe en toda orden de la construcción humana. Logros y metas a conseguir. Fortalezas y fragilidades, porque seguramente los hay en cada uno de estos capítulos. A mí me gustaría que pudiéramos repasarlos, ¿sí? ¿Cómo no? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos hablando de educación, estamos hablando con el director de Unidad de Estudios e Indicadores del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, a propósito del informe sobre el estado de la educación en Uruguay. Ya volvemos con la mañana en camino. Un amor total marcado a fuego, no hay distancia. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos conversando con el sociólogo Federico Rodríguez, director de la Unidad de Estudios e Indicadores del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, a propósito del informe bianual 2015-2016 que se dio a conocer en las últimas horas. ¿Debe hacerse alguna lectura acerca de cuando fue presentado este informe? ¿No estaba ni la ministra ni el presidente del CODICEN? Bueno, no, desde el instituto no hacemos una evaluación sobre eso. Nuestra misión es informar a todas las autoridades, pero también a toda la población. Es decir, igualmente, este informe también fue presentado a las autoridades en una sesión previa, con lo cual ellos conocen bien el contenido del informe. Pero más allá de eso, el instituto no hace una evaluación sobre la presencia o no presencia de autoridades. Bueno, me quedo con esos 2 datos. No hace evaluación, porque imagino además que tampoco le corresponde hacerla. Exactamente. Pero en todo caso, el dato de carácter informativo es que las autoridades ya conocían, no es que al no haber ido no saben de qué estamos hablando nosotros, por ejemplo, acá en esta nota. Correcto. De hecho, ya lo sabían antes, ¿no? Correcto. Bien, eso por un lado. Vayamos a estas 3 áreas: el acceso, avance y egreso de los estudiantes en la educación obligatoria, y de algunos logros y de algunas carencias. Una de las cosas que ustedes dicen con meridiana claridad en la Gacetilla de Prensa, en el resumen, subraya que la cobertura de la educación inicial en 5 años, bueno, está instalada en Uruguay ya va a ser desde 2006, ¿no? Sí, en la última década ya estaba lograda prácticamente, ¿no? El proceso de preescolarización que se llama, esto es de avance de la educación inicial, como un tramo obligatorio, comienza a mediados de la década de los 90. Comienza el proceso de incorporar cada vez más chiquilines de edad preescolar al sistema educativo, y ya hace varios años que el nivel, la edad de 5 años, prácticamente ha logrado la universalidad. En todo caso, ya estamos en 3, ¿verdad? Exacto, y se ha logrado en la última década prácticamente universalizar también
el tramo de 4 años de edad. Esto es, hasta ahí son los tramos obligatorios establecidos por la ley del año 2008. La educación inicial es obligatoria desde ese entonces, desde los 4 años. Y no obstante eso, esta administración se ha trazado a avanzar también, y la administración anterior, en avanzar en la educación de los niños de 3 años, lo cual es una excelente noticia, y se ha avanzado, realmente se ha avanzado, y mucho. ¿Sí? Todavía evidentemente queda por llegar, estamos cerca de un 70% de cobertura, pero tenemos que seguir avanzando en esa cobertura. A ver, el 68%, sí, 68 para ser más preciso, de niños de 3 años sí, ya declaran que asisten a la educación. ¿Sí? Eso es una buena noticia, y ahí tienen metas específicas la administración para seguir avanzando sobre eso, pero lo más importante es que se está prácticamente alcanzando la educación obligatoria en todo lo que es en educación inicial, en lo que es los niveles 4 y 5 años. Y acá una vez más, acá aparece por primera vez en el informe, pero es consecuente su aparición, que depende el porcentaje del nivel socioeconómico del hogar y del lugar de residencia, ¿no? Correcto. Eso es una característica que atraviesa todo el informe. Exacto. ¿Sí? No es ninguna novedad, por otra parte. No es ninguna novedad, pero sí es una novedad que es como una desigualdad persistente. Se ha avanzado poco en disminuir las brechas de desigualdad. La novedad de la persistencia. Exactamente. Claro. No estoy hablando específicamente en educación inicial, sino que estoy hablando claro. A lo largo de todo el informe. Y llamamos la atención sobre eso, las desigualdades se mantienen en varios aspectos, se mantienen en los accesos al sistema educativo, fundamentalmente en la permanencia y en los egresos del sistema educativo, se mantienen esas brechas, y se mantienen las brechas en los logros de aprendizaje. Claro. ¿Sí? Entonces son cosas que... Para que lo entienda mi tío abuelo, van menos y aprenden menos. Los más pobres. Que los más ricos. Claro, no. Exacto. Es decir, en términos... Sos sociólogo y siempre hay que tener algo explícito con que comparar, ¿no? Un parámetro, es correcto. Esto es, igualmente se ha avanzado en la cobertura, aún de los sectores más bajos. Digo, eso es necesario marcarlo también. Se ha avanzado en varias áreas, pero las desigualdades persisten, porque también avanzaron los de sectores más pudientes. Pero acá está una de las posibles mamás la madre del borrego, ¿no? Es decir, un tío abuelo te podría decir, pero usted me está diciendo que los más pobres van menos a la educación y los que van aprenden menos que los más ricos. Y a lo mejor te mira y dice, bueno, mi hijo, yo no estudié mucho, pero chocolate por la noticia, podría decirte, ¿verdad? Es que es correcto. Quizás la novedad, insisto, es que esas desigualdades persisten en el tiempo. Que no hemos logrado como sociedad revertirlas. Todavía no. Creemos que todavía hay que avanzar mucho sobre eso. Hay que avanzar. Hay 3 aspectos centrales que el informe lo señala claramente, y que es necesario avanzar. Uno es un problema de nivel. ¿Sí? Necesitamos seguir mejorando temas de acceso, permanencia, egreso y logros en todos esos aspectos que son los resultados del sistema, ¿verdad? El sistema educativo está para que los estudiantes aprendan, cumplan con la educación obligatoria y aprendan, además de cumplir. Entonces ahí tenemos algunos problemas de nivel. Esto es, no todos acceden, no todos permanecen, no todos egresan y no todos logran aprender. Entonces hay problemas de nivel. Un segundo aspecto, que es el que estábamos conversando, y es el de la desigualdad. Se constata la persistencia de la desigualdad. Esto es, no se ha logrado revertir algunas curvas de desigualdad que se observan en la sociedad, y como decías tú de tu tío abuelo, esto es chocolate por la noticia. La noticia es que las desigualdades persisten, y es preocupante que existan, y es necesario decirlo. Porque acá está el otro paradigma que va implícito en esta observación que haces. Tiene que ver... chocolate por la noticia, pero no es una noticia que el Estado acepte con paz. Es decir, el Estado quiere cambiar ese paradigma, ¿no es cierto? Absolutamente. Porque alguien podría decir, con todo derecho, que así están las cosas, y están así para no cambiar, y están así bien hechas. Con todo derecho, repito,
¿Se entiende? Pero no es la idea del Estado. El Estado dice, así están las cosas, pero están mal que estén así y las tenemos que cambiar. Y también es cierto que, no solo es cierto eso, que el Estado las quiere cambiar, sino que además también es cierto que la desigualdad es un tema social, no es un tema exclusivamente del sistema educativo. Los resultados que estamos mirando también están permeados por lo que es una estructura social de desigualdad. Por más que se han mejorado muchos indicadores en términos de desigualdad. Menos pobres, por ejemplo. Hay menor pobreza, claramente. ¿Sí? Han mejorado las condiciones de vida de muchos uruguayos. ¿Sí? Igualmente la estructura social se mantiene en términos de desigualdad. Con lo cual, también el sistema educativo tiene que hacerse cargo de esa herencia social, ¿sí? Que no siempre es fácil trabajarlo dentro de las aulas, ni con programas específicos, pero que es necesario tomar medidas, y que se están tomando medidas, lo sabemos, pero que todavía persisten esas desigualdades en términos de resultados. Ahora, ¿cómo hace un sistema educativo que tenga como paradigma revertir esa realidad cuando hay una verdad que parece transformarse en un muro insalvable? Conste que digo, parece, y digo muro, por lo tanto en algún punto el muro termina, ¿no? Y tiene que ver con esto. Me lo decía el otro día un amigo a propósito de estos temas, conversamos mucho acerca de estos asuntos, decía, pero loco, la clave está, nada nuevo bajo el sol, la clave está en la casa, es decir, porque yo por más que lo lleve al más sofisticado, si en casa no ven un libro ni que vengan degollando, si no tenemos una instancia de reflexión y discusión sobre temas, si en casa no vivimos bajo parámetros de convivencia respetuosa, con límites, pero a la vez amorosa, bueno, en fin, ¿no? Todos esos asuntos, de poco o nada va a valer que el instituto, bla, 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 ¿no? Correcto. Ahora, eso está bien, dicho así. Lo que pasa es que desconoce que la fotografía de la mamá, el papá y el casal como modelo es una fotografía que en vastos sectores de la sociedad uruguaya está extinguida, por lo menos como la única chance. ¿Estamos de acuerdo también? Totalmente. Si vos venís de parámetros sociales, culturales, económicos muy retrasados desde esa perspectiva, el colchón, o mejor dicho, el trampolín que debe significar la casa y el hogar, no solo no es trampolín, no solo no es colchón, sino que es exactamente lo contrario. Por lo cual el instituto tiene que ser el lugar en donde pase lo que no pasa allá. El Instituto de Enseñanza. Sí, el Instituto de Enseñanza. Otra vez gracias al sociólogo. Entonces, ¿cómo lográs que eso ocurra? ¿Cómo lográs que un vacío se complemente con el otro? Si a esto agregamos además que curiosamente, paradójicamente, en forma inadmisible, esta es opinión mía, los mejores maestros y los mejores profesores van justamente a los institutos, a los barrios donde las familias están mejor constituidas y donde, para decirlo de alguna manera, menos se les necesita. Yo creo que esto es un tema que es mucho más profundo, es un tema que no aborda el informe, básicamente porque tampoco tenemos mucha información sobre cuál es el nivel de impacto que tienen algunos procesos y transformaciones sociales sobre el sistema educativo. Sí sabemos que las transformaciones sociales existen, que se ha modificado lo que es la dinámica familiar, y obviamente que también se sabe que lo que sucede en la familia se traslada también a los centros y que pueden oficiar o no como trampolín, como dices tú. Ahora, también es cierto que la sociedad en sí misma también se va adaptando a esos cambios, ¿sí? Ya no es raro tener padres divorciados, padres solos, madres solas, digo, no es una situación rara. Entonces, en ese sentido deja también de ser un estigma, con lo cual hay que entenderlo a cabalidad como para saber cuánto de eso opera dentro del sistema educativo como un proceso que no ayuda en el tránsito educativo y en el logro de aprendizaje. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí. Entonces, pero yo te decía que había como 3 aspectos que se mencionaban y que eran claros en el informe. Mencionábamos el primero, que era de nivel, es intentar lograr también mejorar algunos niveles.
El segundo es intentar mejorar algunos problemas de desigualdad, pero esto nos remite, parte de lo que veníamos conversando, a un tercer aspecto que se señala en el informe y que refiere a la velocidad, al ritmo de avance que tiene, ¿sí? Que tiene estos resultados. Y ahí es donde vemos que es necesario modificar de alguna manera, si bien se viene avanzando en algunos aspectos, ¿sí? Creemos que es necesario acelerar, apretar el acelerador, cambiar el ritmo. Es como si fuera un punto de inflexión. Necesitamos modificar parte de lo que se hace como para poder acelerar estos procesos de cambio. Porque, yo lo decía, el informe lo muestra claramente. Digo, por ejemplo, los niveles de egreso de los distintos ciclos de educación han mejorado, ¿sí? Pero han mejorado tímidamente. Es necesario avanzar mucho más rápido como para cumplir lo que la ley establece y aún dentro de lo que es la ley, lo que son los objetivos de la administración en términos de logros. Y ahí es donde hay que apretar, creemos, el acelerador. Y a propósito de objetivos, ¿cuáles son para que nosotros como ciudadanos tengamos claro qué tan cerca o qué tan lejos estamos? Bien, ahí en el informe se establece, se hace un análisis de cuáles son también las metas, los objetivos y las metas de la administración, y para poner un ejemplo, uno de los objetivos es lograr al 2020 que el 75% de los jóvenes hayan logrado egresar de lo que es el tramo obligatorio de educación. Esto es, que hayan logrado egresar de lo que es el liceo o la educación media superior. Uh-huh. Y bachillerato incluido. Bachillerato incluido. Y eso es lo que todavía estamos lejos, ¿sí? Estamos cerca de un 30% de aquellos que logran egresar en tiempo, ¿sí? Con la edad que tienen que egresar, y estamos cerca de un 40% para aquellos que han logrado egresar con algunos años más de rezago, es decir, incluidos los que egresan en tiempo y forma solo egresan el 30%. Y con algunos años más, si nosotros miramos, bueno, la generación que tiene 4 años más, de los 17 años, logra egresar cerca de un 40%. Con lo cual, estamos todavía muy lejos de ese 75%. Y ahí es donde creemos, digo, para poner un ejemplo de lo que veníamos hablando, creemos que hay que apretar un poco el acelerador como para poder llegar. ¿Y de qué modo apretamos ese acelerador? Bueno, esos son procesos que tienen que instalarse dentro del sistema, ¿no? Discutirse en el sistema como para que los procesos que se están llevando a cabo logren resultados. Sabemos que en educación los resultados son de proceso lento. Sí, ¿no? Claro. Porque los cambios que se hacen hoy impactan dentro de muchos años. Uh-huh. Eso es correcto. Pero si queremos cumplir con los objetivos que la propia administración se traza, es necesario acelerar el ritmo. Pero lo puedo preguntar de otra manera. ¿De qué modo podemos acelerar? Es una pregunta. La otra es, ¿y los que entran? ¿Por qué se van? ¿Por qué nos siguen? Y de paso incluyo, se dice, incluso que dice, no, lo que pasa es que se están olvidando cada vez que hablan de estas cosas, que ahora entran muchos más de los que entraban antes. Por lo tanto, es natural suponer que como es un ambiente nuevo y en alguna medida aún hostil, es natural, no bueno, pero natural suponer que se vean incómodos y que se vuelvan a sus casas enseguida. ¿Qué tan llevamos ese argumento? ¿Qué tanto peso tiene? Sí, sabemos que existe, el informe no aborda ese elemento. Sabemos que hay un proceso, por ejemplo, hay un tema que no lo aborda, se dice además por qué no se aborda en el informe, falta evidencia, en varios casos, pero que es la adecuación curricular, ¿no? Es decir, es cuánto es que los estudiantes se sienten atraídos por un sistema. Ahí está. Pero bueno, eso no lo aborda el informe, no lo podemos decir ahora porque no está presente, ¿sí? Pero sabemos que es un proceso que opera, que se mencionó también en el informe que se hizo hace 2 años, y que es necesario retomar, y lo vamos a retomar desde el instituto como para poder profundizar sobre esa área. Pero en todo caso, si estamos de acuerdo que aún con retrasos en cuanto a la edad, ni siquiera el 50% se llega de los egresados, ¿verdad? 40%. Uh-huh. Todavía la brecha aumenta en cuanto a
de qué quintil, me refiero al ingreso económico, tiene, e incluso de qué barrios y zonas son, ¿no? Sí, correcto, sí. Hay una fuerte desigualdad. Fuerte, se marca aún más. Por ejemplo, este 40% que mencionaba, cuando uno lo mira por nivel socioeconómico, hay una diferencia muy grande, ¿sí? Es decir, no es que toda la sociedad, todos los chiquilines de 17 años o con algunas edades más, logran egresar. El 40%, ¿no? Sí. Sino que ese 40% se transforma en un 70% para los que provienen de los hogares más ricos y del quintil más alto, ¿no? Sí. Y se transforma en un 17%. Apenas un 17% de los sectores más bajos. A propósito, igual es interesante el dato que hay, aún así, en el quintil más alto, un 30% que no termina, ¿no? Sí. No es un número chico, 30%. Sí. En los que, digamos, el contexto económico no es excusa ni razón. Exactamente, sí. Es un no dato... es porque, bueno, tiene que cuidar a los hermanitos porque el padre consiguió laburo, o qué querés porque no tenía plata para el boleto, porque, ¿no? Ahí no aplica esa. No aplica, es un dato que llama la atención y que, bueno, hay que ponerlo arriba de la mesa, porque es una realidad. Una de las cosas que en estos temas, incluso ustedes me parece que está bueno, porque ponen ejemplos acerca de otras naciones, y no Alemania ni Finlandia, que también hay que tenerlo. Correcto. Pero naciones que están más a mano desde muchas perspectivas y que históricamente en el imaginario las teníamos como debajo de la nuestra en cuanto a logros vinculados a la educación en particular, que están en escalones superiores al nuestro y que han logrado, en estos casos, Perú, a ver cómo lo haces, explícame así yo hago parecido a lo que hiciste vos, adaptándolo. ¿Ocurre eso? ¿Es posible eso? ¿Es viable? El informe señala... Dije Perú de gusto, ¿no? Porque está correcto. Caso Perú. El informe, a ver, si bien utiliza el parámetro de comparación con algunos países, no es un informe comparado. Es decir, para poder hacer este tipo de análisis que tú mencionas, que es muy pertinente, se requiere de otro tipo de instrumentos, que es hacer un análisis, un estudio realmente comparado y que tome en cuenta todas las dimensiones, como por ejemplo, cuáles son las políticas que se llevan a cabo en cada uno de los países, con qué nivel de profundidad se llevan a cabo esas políticas. Esas cosas el informe no lo aborda. Lo que sí utiliza es algunos parámetros de cuáles son los resultados que logran algunos países, como para observar qué tan cerca o lejos estamos de esos resultados, ¿sí? Es decir, cuando decimos 40% que mencionábamos de egreso de educación media superior, es decir, bueno, ¿qué es lo que logran hacer? ¿Cómo es que han avanzado otros países en esa materia? Y ahí es claro, hay un ejemplo muy, muy claro, y se utilizan todos los capítulos también, el ritmo de avance que ha tenido el país en términos de años promedios de escolaridad para los jóvenes de 20 a 24 años. ¿Sí? Esto es, en los últimos 30 años se ha avanzado muy poco. Hemos pasado prácticamente de 8 años promedio de educación formal, esto es, los jóvenes de 20 a 24 años, hace 30 años, acumulaban en promedio 8 años de escolaridad, esto es, básicamente hasta segundo liceo, ¿sí? O un poco más. Hoy por hoy, o sea, 30 años después, logran acumular cerca de 9 años de educación. Entonces, hemos crecido un año de educación. Igual, al pasar me parece que hay un detalle que está interesante de abordar, porque yo escucho cuando hay desesperación por parte de algunos en su discurso y en cómo, aludiendo a todo lo que hemos perdido con relación a la educación, como si, esto corre por mi cuenta, alguna vez el 100% egresaba y casi no había diferencias entre el quintil más bajo y el quintil más alto. Eso no es cierto. No es cierto. Es más, ahora la cobertura y el egreso es mayor que 30 años atrás. Absolutamente. El problema es que hemos crecido demasiado poco. Con la aparente contradicción, y sobre este punto quiero que me hables algo en el final, por hoy, con la aparente contradicción que Uruguay ha hecho un esfuerzo económico en el último tramo
más subrayado que en décadas anteriores, o estoy diciendo algo equivocado. Se ha hecho. Esto está fuera de discusión, ¿no es cierto? Absolutamente. Se ha hecho. El tema es que en términos de inversión en educación, Uruguay venía muy rezagado, ¿verdad? Entonces, todo lo que se ha logrado en estos últimos años realmente ha colocado al país cerca de lo que es el promedio latinoamericano en términos de inversión. Estábamos debajo. Estábamos por debajo, muy por debajo de lo que era el promedio latinoamericano en términos de inversión en educación. Con lo cual, obviamente, es necesario, absolutamente necesario, y se ha hecho un esfuerzo como sociedad, como país, muy importante en términos económicos. Pero hay que continuar. Y hay que continuar, y sabemos que este crecimiento en términos de inversión no es el factor únicamente explicativo de los resultados que tenemos que mejorar, pero que no es una condición totalmente suficiente. Pero alguien podría decir, pero mire, sociólogo, que hemos hecho un esfuerzo, le hemos dado más a la educación, es más, se trata de darle aún más, y los resultados no están en esa proporción, ni mucho menos. Bueno, es parte de lo que transmite el informe, ¿verdad? Que se ha logrado mucha inversión, pero que los resultados todavía están por debajo del nivel esperado. ¿Qué tan vinculante es el informe que elabora el INED? No, que no lo ves. El propósito el INED dice algo y no es lo que hay que salir a hacer, ¿verdad? El propósito del instituto es hacer la evaluación, es decir, es poner el diagnóstico arriba de la mesa y sugerir algunas líneas de acción, ¿sí? O algunas recomendaciones, como está puesto sobre el final del informe, algunos desafíos, ¿sí? Que creemos todavía necesario avanzar, como por ejemplo mejorar una planificación, avanzar en el proceso de profesionalización docente, establecer mejor y mejorar los perfiles de egreso de los estudiantes, trabajar en base a las metas. Hay un montón de desafíos que se colocan sobre el final del informe, que lo que intentan es poner arriba de la mesa algunas pistas o algunas líneas de acción, pero no recomendaciones. Director, en el final, repito, por hoy, el hecho de que ¿quién exactamente gobierna la educación? Ya alguna vez el INED se ha hablado sobre eso. ¿En qué medida juega un rol importante en este rezago en cuanto a la obtención de los objetivos? A ver, claramente los objetivos han sido trazados por quien lleva a cabo la ejecución de lo que es la educación, ¿sí? Han sido trazados por la Administración Nacional de Educación Pública, por la ANEP, y en ese sentido son los responsables de llevar a cabo las acciones específicas como para lograr esos objetivos. Es decir, más allá de lo que sea la discusión sobre quién diseña políticas, cómo se llevan a cabo, quién traza el rumbo, más allá de todas esas discusiones, en este caso en particular, lo que hemos estado monitoreando son las metas y objetivos que se traza la propia administración y que tiene que llevar a cabo la administración. Bien. Para terminar, señalo que ustedes en el informe destacan que en la actualidad los maestros y profesores titulados son insuficientes para cubrir las necesidades de personal de la educación primaria y media. En esto inciden de manera importante los bajos niveles de egreso de formación docente. El problema es más marcado en la educación media, especialmente en los centros que dependen del Consejo de Educación Técnico Profesional, el CTP. Lo que era la UTU. Popularmente conocida o recordada como la UTU, ¿no? Allí todavía el nivel de profesores egresados es menor aún. Sí, pero también responde a lo que es la naturaleza de la propia UTU, ¿no? Esto es, si bien es cierto que hay muchos menos profesores titulados en la UTU que en educación media, también es cierto que hay más profesionales. Esto es, la proporción de docentes que dictan clase en educación técnico-profesional, hay un 30% de docentes que son profesionales. Claro. Es decir, lo que sí es necesario marcar que estos profesionales no han recibido prácticas pedagógicas, no han recibido formación pedagógica y didáctica de cómo abordar cursos con alumnos
Entonces, si bien tienen los conocimientos y la expertise necesaria para poder transmitir, no necesariamente tienen la formación como cómo llevarlo a cabo. Pero aún, Federico, aún, me parece que también esto no elimina la otra discusión, que ¿cuál es? Si fueran el 100% los profes todos egresados, también deberíamos preguntarnos la formación que han tenido, ¿verdad? ¿Es la adecuada, es la pertinente, es la correcta, es la que realmente el tiempo histórico exige, demanda? También es otra discusión que tenemos que dar en forma paralela, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Hemos hecho una encuesta nacional docentes, donde se identifican, sí, desde la percepción de los docentes, cuáles son aquellas fortalezas y debilidades que ven desde su formación enfrentado a la práctica. Al sociólogo Federico Rodríguez, director de la Unidad de Estudios e Indicadores del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, gracias por el tiempo y seguro que la seguimos más temprano que tarde, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Alejandro. Gracias a vos. Estamos poniendo La Mañana en Camino, aquí en el 98.7. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com.